Elon Musk dice que en 2026 nadie va a programar. Según él, la inteligencia artificial va a generar directamente el software final, el binario. O sea, sin Python, sin C++, sin código fuente. Solo describís lo que querés y la IA te entrega el programa listo. Pero si eso realmente pasa, hay un problema enorme. ¿Cómo sabes que ese software no tiene un error crítico o algo peor? Para poder analizar esta idea, primero hay que entender algo básico, que es un binario. Las computadoras no entienden Python, no entienden Java, tampoco entienden JavaScript. Las computadoras entienden de señales eléctricas. En su forma más simple, un uno significa que pasa corriente y un cero significa que no pasa corriente. Todo programa que escribimos termina convirtiéndose en algo así. Ese es el lenguaje real de la máquina. Por eso, cuando programamos, lo que hacemos en realidad es escribir código fuente, que luego un compilador traduce al lenguaje que entiende el procesador. Hoy, el proceso que se suele seguir para programar es algo más o menos así. Primero, escribimos código en un lenguaje de alto nivel, por ejemplo, Python, C++, Rust, JavaScript. Luego, ese código pasa por un compilador o intérprete, que lo transforma en algo que la computadora pueda ejecutar. El proceso simplificado sería algo así. Ese binario puede ser un punto .exe, un punto .app o algo como WebAssembly, en el caso de las páginas web. En los últimos años apareció algo que muchos llaman AI coding o incluso vibe coding. La idea es simple, el programador describe lo que quiere hacer y la inteligencia artificial genera el código. Pero hay algo importante acá, y es que el código fuente todavía existe. El programador puede leerlo, revisarlo, depurarlo, corregir errores y analizar seguridad. Es decir, la IA ayuda, pero el humano sigue teniendo el control sobre ese código. Lo que Musk dice o propone es un paso más extremo. Según él, en el futuro, el proceso podría ser algo así, sin código fuente visible. La IA generaría directamente el programa listo para ejecutarse, un punto .exe, un punto .app o un módulo WebAssembly. El programador simplemente lo probaría para ver si funciona. Y ahí aparece el primer problema. Aunque hay algunos argumentos a favor de esta idea, por ejemplo, podrías acelerar muchísimo el desarrollo. En lugar de escribir miles de líneas de código, simplemente describís lo que querés hacer. La IA se encarga del resto. También podría reducir la dependencia de la sintaxis de los lenguajes, ya que no necesitarías memorizar cómo escribir cosas en Python o C++. Solo tendrías que explicar con precisión lo que querés construir. Pero también aparecen problemas bastante serios. El primero es la depuración. Si un programa falla, normalmente buscamos el error en el código fuente. Pero si solo tenemos un binario lleno de ceros y unos, encontrar la causa de un bug suele ser muchísimo más difícil. El segundo problema es la seguridad. Hay muchas empresas que analizan el código con herramientas automáticas para detectar vulnerabilidades. Por ejemplo, SonarQube, escáneres de seguridad, análisis estático. Pero si no existe el código fuente que analizar, ¿cómo auditamos el programa? ¿Quién garantiza que ese binario no tenga una vulnerabilidad crítica, un error grave o incluso un malware escondido? Entonces, ¿sería imposible analizar un binario? Bueno, tampoco exageremos. Hoy ya existe toda una disciplina llamada ingeniería inversa. Hay herramientas como Jidra, IDA, Binary Ninja, que permiten analizar programas aunque no tengamos el código fuente. Pero el problema es que eso es mucho más difícil y costoso. Aunque hoy están surgiendo IAs auditoras, que son IAs entrenadas para intentar descompilar y encontrar fallos en esos binarios que fueron generados por otras inteligencias artificiales. Pero a pesar de esto, si todo el software del mundo se genera de esta manera, el trabajo de auditoría se volvería muchísimo más complicado. ¿Y esto eliminaría la necesidad de entender computación? No. Y ese es el punto clave. Incluso si la IA genera el código por nosotros, la lógica sigue existiendo. Las computadoras siguen funcionando con puertas lógicas, algoritmos, estructuras de datos y arquitectura de sistemas. La IA podría reemplazar o eliminar la tarea de escribir código manualmente, pero no elimina la necesidad de entender cómo funcionan las máquinas. Entonces, ¿es el final de los programadores?
Probablemente no, pero sí puede ser una transformación del rol. El trabajo del programador podría pasar de escribir código a diseñar sistemas, revisar arquitectura, validar seguridad, definir requisitos y testear lo que genera la IA. Es decir, menos tiempo escribiendo sintaxis y más tiempo pensando cómo debería funcionar el sistema. También hay algo que preocupa muchísimo a los desarrolladores. Si la IA genera el código y nosotros solo recibimos el binario, podríamos terminar dependiendo completamente de las herramientas que generan ese software. Eso podría crear una especie de dependencia tecnológica, porque si no tenés acceso al código fuente, modificar el sistema se vuelve muchísimo más difícil. Y hay otro problema del que casi nadie habla. Las inteligencias artificiales alucinan. A veces generan imágenes incorrectas, a veces inventan información en textos y generalmente nos reímos. Pero si una IA alucina generando el software de un banco y crea una vulnerabilidad crítica sin querer, ahí la cosa deja de ser tan graciosa, ¿no? Bueno, como conclusión, entonces podríamos decir que la inteligencia artificial definitivamente va a cambiar la forma en la que programamos, pero eso no significa que los programadores vayan a desaparecer. Lo que probablemente va a cambiar es qué significa programar. Tal vez en el futuro programar no sea escribir código, sino saber diseñar sistemas que ni siquiera una IA pueda romper. Pero ahora quiero saber qué pensás vos. ¿La IA va a reemplazar a los programadores o simplemente va a cambiar la forma en la que trabajamos?